¿De qué debo ser salvo? Tal vez alguien te ha preguntado en algún momento, ¿eres salvo? Sin embargo, es posible que le hayas preguntado a él, ¿salvo de qué? Esta experiencia es precisamente lo que le ocurrió al ya fallecido pastor R.C. Sproul, donde más adelante escribió un libro contestando esa misma pregunta. Muchas personas realmente no entienden de qué deben ser salvadas. Esto se debe a que, en lo personal, ellos entienden que no se encuentran en ningún peligro de vida o muerte del cual deban ser salvados. Pero, ¿cuán cierto es realmente eso? La realidad es que las Escrituras testifican del ser humano lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Este camino de muerte hace que la ira de Dios esté contra el ser humano, y esta ira y juicio de Dios contra la maldad caerá sobre el mundo al final de los tiempos cuando Cristo venga. Dice la palabra en Salmo 7. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. También dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste la verdad innegable de que algún día morirás? Incluso, ¿no te has puesto a pensar el por qué morimos? La Biblia tiene la respuesta. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Según la palabra, nosotros estamos recibiendo la recompensa de nuestro pecado, la muerte. La razón por la cual el ser humano muere es porque nació como pecador. Dice la palabra en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A esto se le conoce como el pecado original. En el momento en que Adán, el primer hombre creado por Dios, pecó contra él, toda su descendencia, la humanidad entera, heredó su naturaleza pecaminosa. Nuestra condición es tan mala que dice Dios de nosotros que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Por causa de la caída, perdimos toda habilidad de ser obedientes a los mandamientos de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:7-8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros amamos tanto nuestro pecado que Cristo Jesús dice lo siguiente en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por causa de esta realidad, dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tan solo rompemos uno de los mandamientos de Dios, dice la Biblia que nos hacemos culpables de todos. Por ende, no tenemos excusa delante de Dios. Dice también la palabra de Dios en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es un Dios justo y Él pagará a cada cual según sus obras. El pecado del hombre no puede estar sin castigo. Todo el que ha pecado debe morir. La pregunta es, ¿quién tomará tu lugar? Solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, dio su vida por la humanidad para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el único que te puede salvar de la ira de Dios contra el pecador. Pero si rehusamos creer en Él, esto es lo que testifica la palabra en contra nuestra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gente, debe ser salvo de la ira de Dios. Señor les bendiga.